relación de Yeshua con Yom Kippur y el texto que el Eterno puso en mi corazón, que tiene que ver con estos días, esta es una fiesta, esta observancia. En Levítico 16, 29 al 30, que dice: afligiréis vuestras almas, y ninguno adoraréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahanu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Eloah, soberano del universo, que nos escogiste de entre todos los pueblos y nos entregaste la Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amado Padre, mi alma te bendice y te glorifica. Una vez más me presento delante de ti, Padre. Pido, Padre, que tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones, Abba, para recibir lo que tú tienes para con cada uno de nosotros, Padre. Que esta reflexión, Padre, penetre hasta la división de nuestra alma y de nuestro espíritu, Padre, y que no solamente nosotros seamos, Padre, oidores de ella, sino que la podamos poner en práctica, Padre, y enseñarlas a aquellos que tú pongas en nuestros caminos, Padre. No permitas, Abba, que ninguna palabra, Padre, que vaya a ofender a tus hijos aquí presentes, Padre, o los que están conectados, Padre, que salga de mi boca, Padre, sino, Padre, que sean palabras de restauración, de ayuda, para cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Yeshua te pido esto y te doy gracias, Padre. Amén, amén y amén. Amén. Como dije anteriormente, el título, la relación de Yeshua con Yom Kippur. Ya leímos el texto. Una introducción. La definición de Yom Kippur es el día de expiación, uno de los días más sagrados en el calendario bíblico. Hoy nosotros, y a través del día, desde anoche, están haciendo diferentes congregaciones que observan Yom Kippur, se han reunido precisamente para eso, para este momento de observancia, pidiéndole perdón al Eterno por los pecados que hayamos cometido durante el año. El propósito es, de acuerdo a la tradición, es un día de arrepentimiento, perdón y reconciliación con Elohim. Levíticos 16:30 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Hoy en día Yom Kippur se observa como un tiempo para arreglar las cosas con Yahweh. Normalmente eso es el proceso de Elul. Vamos como que analizando y pensando esto día a día. Hacemos las oraciones de la Selihot y vamos con esa mentalidad. Se enseña que uno debería hacer buenas obras, encontrar a todos los quienes ha ofendido y pedirle perdón, porque que los perdonen. Muchos hacen oraciones en las sinagogas y ayunos. Algunos, pues, como dije, hacen las oraciones de los Selihot. De una manera extrema, están verdaderamente concentrados, dedicados a tratar de hacer esto que agrade al Eterno, y muchas veces piensan en este proceso que mientras más yo haga, mientras más entienda, pues como que el perdón sería mayor. Y es como si pudiéramos nosotros mismos subir la escalera de Jacob. ¿Se acuerdan de la escalera de Jacob? Que tuvo un sueño que iba a una escalera del tierra a la cielo, de la tierra al cielo, y subían y bajaban ángeles. Y entonces muchas veces en este tiempo nosotros podemos como que tratar de analizar y decir: pues mientras más yo ore, mientras más yo haga esto, pues puede ser que reciba un mayor perdón. Pero ¿qué dice Levítico 16, 29 y 30? Dice: afligiréis vuestras almas, y ninguna obraréis, ni el natural ni el extranjero que mora en vosotros, porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Eso es lo que dice esos versículos. El Levítico 16, lo que lo hemos leído completo, está lleno de instrucciones para el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Dice que debemos afligir nuestras almas. Normalmente eso se traduce a ayunar en este día, a
hacer aquellas cosas que afligen nuestra alma, nuestro ser. Eso es lo que los sabios lo han traducido o han entendido a través de los años, que es afligir mi alma. Y no hacer ninguna obra, no trabajar. Eso está claro en la escritura. Sabemos que en este hemisferio muchas veces esto es imposible, pues por las responsabilidades que tenemos muchas personas por las responsabilidades con nuestros empleadores. No es como ir a Israel. Me acuerdo que todo depende también, pero en Israel las ciudades donde está compuesta de los judíos más religiosos y ortodoxos, ellos cierran todo. Ya antes de que caiga el viernes por la tarde o es el de Shabbat, todo el mundo está corriendo, está avanzando porque saben que es Shabbat y no nada va a estar abierto y tenemos que conseguir todas las cosas porque del viernes por la tarde hasta el sábado por la noche, verdaderamente el domingo, nada va a estar abierto, no podemos hacer. Pero hay sitios como en Tel Aviv que no hacen eso. Pues eso allá ellos con el Eterno, pero eso es lo que ocurre. Cuando el templo estaba en pie, verdaderamente lo que el pueblo estaba instruido a hacer era esperar con fe que lo que el sumo sacerdote haría fuera aceptado por Yahweh. Yom Kippur no tiene que ver nada con lo que nosotros podemos ofrecer. Yom Kippur no era como las otras fiestas donde las personas llevaban ofrendas al templo o a los sacerdotes. Aún los otros sacerdotes tenían que esperar por lo que estaba la responsabilidad que el Eterno le había dado al sumo sacerdote. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Ese es el punto que vamos a llegar porque tiene que ver con Yeshua. El sistema sacrificial de Yom Kippur. El rol del sumo sacerdote, una vez al año, como leímos en la palabra, entraba en el lugar santísimo para ofrecer sacrificio por los pecados de él, su familia y la nación entera. Esas eran las instrucciones. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año para ofrecer la sangre de sacrificio por el pecado cometido por la nación completa. Ese era el propósito y su rol del sumo sacerdote. El pueblo solo podía esperar en fe, en emuná, por el proceso de expiación que haría el sumo sacerdote. Eso es lo que solamente el pueblo podía hacer. No podía hacer nada, no podía ir y le decía, yo te ayudo. No, tú estás supuesto solamente a esperar. ¿Cómo el propósito de Yom Kippur cambió hoy en día? De acuerdo a la tradición, en este día cada uno de nuestros nombres es presentado ante el tribunal celestial, en presencia de Yahweh. Por esto es que decimos en Yom Kippur que tu nombre sea sellado en el libro de la vida. Yo quiero que mi nombre sea sellado en el libro de la vida. Si nosotros analizamos y leemos más la palabra, eso quiere decir que nuestro nombre, si no hace lo que el Eterno dice durante todo el año, puede ser borrado del libro de la vida. ¿Qué significa que tu nombre sea sellado en el libro de la vida? Primeramente, el libro de la vida está mencionado en Éxodo 32, Salmo 69, Daniel, Filipenses 4, Revelaciones capítulo 3, 20 y el 21. En la palabra, a través de la palabra, podemos ver tanto en la Torá como en el Pacto Renovado, que habla cerca del libro de la vida. En este libro de la vida, Yahweh registra los nombres de los justos que tienen su lugar en el cielo, y los nombres de los perversos serán borrados del libro de la vida. Eso es claro. Estas personas perversas serán juzgadas por Yahweh en el mundo venidero. Y dice, ok, ¿qué va a pasar? Pues ahora esto te estamos dando, podemos ver una vez más la misericordia del Eterno. Te estoy dando un brequecito, pero en el mundo venidero, cuando estamos parados frente al trono de juicio, pues serán juzgados por lo que hicimos bien y por lo que no hicimos bien. De acuerdo al Talmud, ahí está la explicación, el libro que encierra interpretaciones y enseñanzas rabínicas, el libro de la vida es abierto en Yom Teruah. Nosotros celebramos hace 10 días Yom Teruah, y por 10 días nuestras vidas están siendo examinadas hasta que el libro se cierra en el día de hoy, o sea, un día como Yom Kippur. Se abre en Yom Teruah, por 10 días podemos ver una vez más la misericordia
del Eterno, ese amor de padre de que, ok, te voy a dar estos 10 días, estuviste desde Elul pidiendo perdón, analizando tu vida, qué he hecho, quiero dirigirme de la manera que debería hacerlo, quiero agradarte, Padre, y eventualmente en Yom Teruah se abren estos libros, y ahí pues, como si vieras el libro y dijera, ok, Michael Lizardi, ¿qué hiciste? Mira, tienes 10 días para borrarle esto, A, B, C y D, lo que sea, hasta que llega Yom Teruah. Estos 10 días se conocen como los 10 días de arrepentimiento, 10 días de asombro. ¿Qué oportunidad yo tengo de que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida? Uno puede decir, ay, es que pastor, yo me he portado demasiado de mal y no tengo como que una oportunidad de que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. No, verdaderamente no. Pero vamos a ver, uno podría pensar o analizar qué hacer para que esto sea una realidad, para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Si estoy completamente dedicado al estudio de la palabra, si yo me envuelvo a estudiar la Torá desde Génesis hasta Revelaciones y sigo estudiando y haciendo lo que dice, pues podría ayudarme a estar escrito mi nombre, que se escriba en el libro de la vida o que el Eterno lo escriba. No hacerle mal a nadie, ayudando al necesitado. Si alcanzo el nivel más elevado de la religión, puede ser que sea inscrito en el libro de la vida. Cuando me refiero a religión es que pues estoy decidido no trabajar, no hacer nada, que hay muchos rabinos que hacen esto, que su vida está dedicada al estudio de la Torá, casi 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso se refiere a esto. No vivo una vida pecaminosa, guardo todos los mandamientos. Todas estas cosas podrían hacerme digno de estar escrito en el libro de la vida, o que el Eterno en su misericordia me escriba y me incluya en el libro de la vida. Hay una historia muy interesante de judía, de uno de los rabinos más respetados de la historia judía. Ese rabino se llamaba Yohanan ben Zakkai. Y cualquier persona podría opinar que él sería una de las personas que tenía la mejor oportunidad de estar inscrito en el libro de la vida que cualquiera de nosotros o que sus contemporáneos. Los que no conocen a Yohanan ben Zakkai, yo no lo conocí, pero sé la historia, pues para que tengan un pensamiento de hoy en día, de estos siglos, es como si pensáramos a dónde iría, ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que todos la conocen y dicen, oh, ella pues fue una mujer santa, como la el católico piensa esta persona como que sí, esta persona va para el cielo. Yohanan ben Zakkai tenía esa conexión con el Eterno. Y uno podría pensar, pues mira, esa persona puede ir. Vamos a tocar un poquito la historia de Yohanan ben Zakkai. La historia cuenta que cuando el rabino Zakkai, Yohanan ben Zakkai, estaba en el lecho de la muerte y sus discípulos le dijeron, Maestro, bendícenos. El rabino Yohanan respondió, que sea la voluntad de Hashem que el temor al cielo esté sobre ustedes como el temor a la carne y la sangre. Sus discípulos le dijeron, eso es todo, como que eso es lo que tú nos vas a dar, esa bendición. Y el rabino les respondió, ojalá sepan que cuando una persona comete un pecado, dice, espero que nadie me vea. El rabino Yohanan entonces comenzó a llorar. Esa es la historia. Esto está en la historia de los rabinos. Esto es sumamente importante en referente a esta comparación. Sus discípulos le preguntaron y le dijeron, luz de Israel, pilar de la mano derecha, poderoso martillo, ¿por qué está llorando? En su lecho de muerte, después que le hace esa bendición, dice que se puso a llorar. Y él le respondió, ahora que estoy siendo llevado ante el Rey de Reyes, el santo bendito sea él, que vive y perdura para siempre. Y si él se enoja conmigo, su ira será eterna. Si me encarcela, su encarcelamiento es un encarcelamiento eterno. Y si me condena a muerte, es una muerte eterna. Además, no puedo persuadirlo con palabras ni sobornarlo con dinero. Y no solo eso, sino que ante mí hay dos caminos.
uno que lleva al Gan Edén o al paraíso y el otro al Gehinnom o el infierno, y no sé por cuál me llevan. No debería llorar. Eso está en el Talmud. Eso fue lo que este rabino, esta persona, sabia, respondió a sus discípulos. Esto es importante porque la historia del rabino Yohanan es muy triste, pero en tiempos antiguos, cuando el templo estaba en pie, el pueblo tenía un tipo de seguridad. Y esa seguridad era que a través de un sistema elaborado que el Eterno le dijo que tenían que hacer, y rituales, que se llamaba Yom Kippur, el pueblo iba a ser perdonado. Esa era su esperanza. Uno de estos rituales que se traían eran 2 machos cabríos, donde el sacerdote echaba suerte, el cual uno sería para Yahweh y el otro para Azazel. El Talmud, cuando uno dice que se amarraba un cordón carmesí rojo en los cuernos del chivo, como lo pueden ver ahí, más o menos, expiatorio, y también se amarraba un cordón carmesí rojo en el lugar cerca de la entrada del tabernáculo, del templo. O eso lo encontramos una vez en el Talmud. Y aquí lo podemos ver, no se ve bien, aquí yo lo puse aquí. Hay un cordón donde parte de ese cordón que usaban con el chivo lo cortaban y lo ponían en la entrada del templo. Una vez el sumo sacerdote ponía las manos sobre el chivo expiatorio, transfiriendo simbólicamente los pecados de la nación sobre el chivo expiatorio, y era llevado al desierto, donde verdaderamente la palabra dice que lo llevaban al desierto y lo dejaban ir, pero los sabios interpretan que era que lo tiraban por un precipicio y el chivo moría. Entonces, cuando el chivo moría, el cordón carmesí en el templo milagrosamente se ponía blanco. Sobre este cordón, que no sé si lo pueden ver, no se ve muy bien aquí, pero el cordón, donde fuera que estuviera ahí o estuviera en una piedra, encontré muchas otras láminas donde el cordón lo tenían en la entrada guindando, pero nada de eso se puede probar. Sí se dice que estaba cerca de la entrada y que el cordón cambiaba de rojo a blanco. Este milagro da alusión a Isaías 1:18, que dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como carmesí, vendrá a ser como la blanca lana. Interesantemente, 40 años antes de la destrucción del segundo templo, esa esperanza se le fue quitada al pueblo. Volvemos otra vez pensando, vamos a pensar en Yeshua y Yom Kippur. 40 años antes de la destrucción del templo, segundo templo, esa esperanza de ellos tenían de que el chivo expiatorio fuera y que pudieran ver el cordón rojo convertirse milagrosamente a blanco, se les fue quitado. Lo perdieron. El Talmud, una vez más, dice en Yomá 39, dice: pero durante los 40 años anteriores a la destrucción del segundo templo, la suerte por Yahweh, dice Dios, Yahweh, nunca surgió en la mano derecha del sumo sacerdote. Así también la tira de la lana carmesí roja, que estaba atada a la cabeza del macho cabrío, que era enviado a Azazel, no se volvió blanca. Y la lámpara más occidental, o la menorá más occidental, no ardía continuamente. Y las puertas del santuario se abrieron solas. ¿Qué ocurría? Todo esto que acabo de mencionar ahí, que debería haber ocurrido, dejó de ocurrir. Normalmente lo que ocurría era cuando el sumo sacerdote hacía lo que daban suerte a cuál chivo iban a mandar para el desierto y cuál iban a sacrificar. El sacerdote metía la mano en una bolsa, sacaba unas tablas. Normalmente el nombre de Yahweh aparecía en la mano derecha y en la izquierda aparecía la tabla que era para Azazel. Durante 40 años, el Talmud refleja y dice, estos son escritos de rabino, que eso jamás volvió a ocurrir, que entonces la tabla, cuando metía la mano el sumo sacerdote en la bolsa, la tabla que decía para Yahweh salía en la mano izquierda y no en la derecha. El candelabro, la menorá, estaba supuesto estar constantemente ardiendo y se apagaba.
Cuando se terminaba Yom Kippur, los sacerdotes cerraban la puerta del templo y eso no se abría otra vez hasta el próximo año. El Eterno, después que ocurre todo esto, Él automáticamente abría esas puertas. ¿Pueden ver lo que está pasando? ¿Qué acabamos de leer? Primeramente, que la tira roja no se volvió blanca, la menorá dejó de arder continuamente y las puertas del santuario se abrían solas. ¿Qué evento bíblico ocurrió 40 años de la destrucción, después, antes de la destrucción del segundo templo? La muerte de Mashiach. Muerte y resurrección de Mashiach. Recordemos que no estamos hablando de eventos. Esto que yo acabo de citar no es eventos que fue el cristianismo que dijo, oh, pasó esto. No, estamos hablando de escritos de los rabinos en el Talmud. Mateo 27:51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y de la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto ocurrió cuando murió Yeshua. Las preguntas que nos podemos hacer son, ¿por qué los eventos milagrosos que ocurrieron en el templo dejaron de ocurrir? ¿Por qué Yahweh abría las puertas del templo después de la resurrección de Yeshua? La respuesta es sencilla. El papel del templo y lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo había cesado, se acabó. ¿Por qué? Porque así como Salomón construyó el primer templo, no hubo necesidad de mover el tabernáculo. De la misma manera, cuando Yeshua muere, lo que el sumo sacerdote hacía, que era sombra de lo que representaba a Mashiach, dejó de ser. Yeshua es en relación con Yom Kippur. Él es el sumo sacerdote perfecto. Los judíos los que siguieron a Yeshua pudieron entender que Yeshua era nuestro sumo sacerdote. Ellos lo entendieron. Todos los que andaron con Yeshua y aceptaron, entendieron que él era nuestro sumo sacerdote. Y el escritor de Hebreos lo dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Yahweh y no el hombre. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿A qué mejor pacto se refiere el escrito de los hebreos? ¿Algo nuevo? ¿Algo diferente? No. Lo que está hablando es de la profecía de Jeremías 31 y 33, que dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el pacto de Sinaí, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente, la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos serán por mí, serán por pueblo, ellos me serán por pueblo. Ese es el pacto, ese mejor pacto. Antes las cosas estaban separadas para un pequeño grupo y ahora, pues, con la muerte de Yeshua y resurrección, las cosas cambiaron. Esto es un sumo sacerdote saliendo, una foto saliendo del lugar santísimo. Y aquí podemos ver una gente que están, unos judíos alabando y glorificando y bien contentos. Este mejor pacto no depende o se basa en cuánto yo puedo dar o lo que yo pueda hacer, sino está basado en la gracia de Yahweh. Isaías 52 dice, porque así dice Yahweh, de balde fuiste vendidos, por tanto sin dinero serás restaurado. Fue por gracia que nosotros hemos sido restaurados. Y esa es la conexión de Yom Kippur. Yom Kippur no es solamente un día triste donde nos afligimos nuestras almas, sino un día lleno de esperanza. De acuerdo a la Mishnah, Yom Kippur era un día de alegría y jubileo. Hoy en día es de tristeza. ¿Por qué tanta alegría? Porque cuando el sumo sacerdote, que tiene lógica, salía del lugar santísimo, la expiación por el pecado de la nación había sido completado y aceptado. Y la nación celebraba porque había sido perdonado y liberado una vez más.
Pero a través de Yeshua, antes de seguir con el pacto, esto cambió. Hay un pacto de Sinaí que estábamos hablando. A través de la entrega de la Torah en Sinaí, fue dado el entendimiento de que este pacto se convertiría en uno mayor cuando la Torah fuera escrita en nuestros corazones, que es lo que cada uno de nosotros estamos experimentando. Antes, pues, hay que leerla y la tenemos escrita, pero cuando la leemos tenemos el Eterno ha dado la habilidad y el poder de que esté en nuestros corazones, que podamos vivirla, que podamos creerla, que podamos aceptarla. Moshe y esto cuando dijo el número 11:29, ojalá todo el pueblo de Yahweh fuese profeta y que Yahweh pusiera su espíritu, su rúa sobre ellos. ¿Qué pasó? Josué pasó algo en donde hubieron unas personas que estaban profetizando y Josué le dijo a Moisés en referente a este versículo, mira, esa gente está profetizando, ellos no deberían estar haciendo esto, tú eres el profeta de Elohim. Y él le dijo, no te pongas celoso, al contrario, yo quisiera que ya todo el mundo pudiera ser profeta, que tuvieran el espíritu del Eterno y lo pudieran hacer. Esta esperanza de recibir las Ruach HaKodesh de Yahweh en nuestros corazones continúa a través del pacto renovado. Incluso cuando Yeshua caminó entre el pueblo, habló ese día y dijo, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, la Ruach HaKodesh, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esto ocurrió en una fiesta de Shavuot, cuando el pueblo conmemoraba la Torá, que se dio la Torá de Sinaí, 120 personas recibieron la Ruach HaKodesh. Y luego de eso, Pedro, cuando pegaron a criticar a estas personas que supuestamente estaban ebrias, que no sabían, que estaban hablando otros idiomas, etcétera, Pedro hace un mensaje y dice, no, estas personas no están ebrias, no están borrachas, no, esto es que han recibido el Ruach HaKodesh, han recibido esa promesa de parte de Yeshua. Y en ese momento se convirtieron 3,000 personas y se arrepintieron y se bautizaron. En ese momento el pacto de Yahweh fue renovado en los corazones de todos los que creyeron. Ya no era solo para algunos sacerdotes o personas escogidas. En ese momento, aquellos que nos mantenían separados de la presencia de Yahweh fue quitado. Y la misericordia y la salvación de Yahweh fue extendida para todo el que la quisiera. Ese es el punto y la relación que tenemos de Yeshua con Yom Kippur. Por eso los sacerdotes no podían mantener las puertas del templo cerradas, porque Yahweh las había abierto para nosotros a través de Yeshua. En Yom Kippur, el sumo sacerdote Terretán entraba al templo y hacía expiación por él y por la nación una vez al año. En este Yom Kippur nosotros reconocemos que Yeshua es un mejor sumo sacerdote de un pacto renovado. Lo dice en hebreo. Dice, pero él, Yeshua, conserva su sacerdocio permanente, puesto que permanecerá para siempre. Por lo cual, él también es poderoso para salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Eloah, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Yeshua está intercediendo por nosotros constantemente. Estoy diciendo yo que entonces, pues, como Él está intercediendo por nosotros, vamos a dejar de vivir de acuerdo a lo establecido. No, me estoy adelantando un poquito, porque estamos casi terminando, pero no es eso. En este Yom Kippur, recordemos que Yeshua, el sumo sacerdote celestial, que puede satisfacer nuestra necesidad, es el sumo sacerdote santo, intachable, puro, apartado de los pecadores, exaltado sobre los cielos. Contrario al sumo sacerdote terrenal que existía, que tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados y por los pecados de la nación. Yeshua se sacrificó para el perdón de nuestros pecados una vez y por siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que acordarnos en Yom Kippur. Sí, de enero, de Elul, primero de Elul para acá, debemos estar reconociendo y autoanalizándonos y arrepentirnos. Eso es muy cierto, sin olvidar que Yeshua murió por ti y por mí y que nosotros hemos sido perdonados por él permanentemente. Con esto termino.
Así que al permanecer en Yom Kippur debemos preguntarnos, ¿cuál es la esperanza que tú y yo tenemos? ¿Cuál es la esperanza que tenemos en Yom Kippur? Aunque el rabino Yohanan Ben Zakkai dedicó toda su vida a la observancia de la religión judía, no sabía dónde iba a parar en su lecho de muerte. Eso es triste. Lo que hizo el rabino por su propia fuerza fue inútil. Era un hombre sabio, pero tristemente en su propio lecho, él mismo no sabía a dónde voy a parar. ¿Por qué? Porque no tenía a Yeshua HaMashiach en su corazón. Esa es la diferencia de nosotros y de Yohanan Ben Zakkai. Que fue o no fue a donde paró, eso yo no lo sé, no lo sabe nadie, eso solamente lo sabe el Eterno. Pero sus palabras fueron lo que dijeron. Estudié la Torah, en otras palabras. Estudié la Torah, todos los libros. Moisés era muy sabio, muy famoso, pero en su lecho de muerte, él no sabía a dónde iba a parar. ¿Por qué? Como dije, por falta de Yeshua en su vida, en el Mesías, su Salvador, que estoy seguro que él estaba esperando, pero no reconoció a Yeshua como su Salvador. Pero gracias a nuestro Elohim misericordioso existe una manera, y esa es la manera que Yahweh convirtió la tira, la lana carmesí roja a blanca, como la nieve. Él ha hecho lo mismo para nosotros a través de la fe en Yeshua. Nuestros pecados, por más rojos que sean, el Eterno los cambió y son blancos. Como en Yom Kippur, en Levítico 16, tú y yo no podemos aportar nada físico para el perdón de nuestros pecados. Solamente nuestra fe en Yahweh y nuestra fe que Él envió a Yeshua, que murió por ti y por mí y resucitó. Confiado en el sacrificio perfecto presentado por nuestro sumo sacerdote celestial, Yeshua HaMashiach. ¿Por qué digo celestial? Porque está en el templo celestial. Y dice la palabra que Él intercede por nosotros constantemente. El perdón por el pecado recibido en Yom Kippur nunca estuvo en nuestras manos, ni en las manos del pueblo. Si vamos otra vez a los templos del pasado, no estaba en sus manos. Estaba en la mano del Eterno, en la dirección del sumo sacerdote. Por más que ellos quisieran hacer lo que quisieran, tenían que esperar. Yom Kippur fue la sombra que apunta al sacrificio perfecto hecho por Yeshua una vez y por siempre. Así que cada vez que nosotros observemos Yom Kippur, recordemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Que cuando pequemos otra vez, pues va a pasar, estamos en esta carne y mientras estemos aquí, esto va a ocurrir. Recordemos que Yeshua, nuestro sumo sacerdote, ya hizo el sacrificio que antes se hacía a diario y una vez al año por la nación. Él lo hizo permanente. Lo que debes de recordar durante todo el año, y este es el punto, si queremos aprender y acordarnos algo en este día, es esto, que durante todo el año nosotros debemos vivir siempre pensando que nuestro libro va a estar escrito en el libro de la vida. No esperar 11 meses al año para entonces esperar, me voy a arrepentir, perdona, paz. No, vivir una vida que sea de agradecimiento por lo que Yeshua hizo por ti y por mí. No solamente cuando llegue el tiempo de la observancia hoy en día, sin olvidar que a través del sacrificio de Yeshua hemos sido reconciliados con Yahweh. Yeshua nos invita a vivir una vida santa, dedicada a su propósito, basado en su sacrificio perfecto. Que este Yom Kippur sea uno de reflexión sobre tu vida y cómo estás relacionada con Yahweh. Amén. Amén. Oremos. Amado Padre, mi alma te bendice y te glorifica y te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad, Padre, que tú nos das de poder recordar quién es Yeshua y en referencia a Yom Kippur, Padre amado. Que Él murió por nuestros pecados, Padre, pero que nosotros debemos, no solamente en este tiempo, sino día a día, así como el pueblo hacía un sacrificio y lo llevaba al templo cuando el templo estaba de pie, que nosotros día a día sacrifiquemos nuestras vidas también, honrando a Yeshua, que murió por nosotros, Padre amado. Que nuestras vidas reflejen, Padre, a nuestro Salvador constantemente, Padre.
para que cuando lleguen estos tiempos de observancia, Padre, los tiempos de la fiesta, nosotros podamos siempre tener presente que Yeshua es el todo en nuestra vida, Padre. Y te damos gracias, Abba, por él en nuestra vida, Padre amado. En el nombre de Yeshua te pido esto, Padre. Te doy gracias, Padre, por tu mensaje, por tu palabra, Padre, para con cada uno de nosotros, Padre. Amén, amén y amén.